Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar a partir de un enunciado cómo crear tanto el XML como validarlo a través de un esquema. Para crear el esquema, en vez de utilizar pues cualquiera de los métodos como que explicamos en clase, como puede ser el de caja de muñecas, que es un poco todo anidado, o el que genera el propio XML Copy Editor, que se basa en referencias, lo vamos a trabajar en base a tipos. El enunciado, bueno, pues se basa en crear un XML válido, ¿vale? Es decir, tendremos que emplear algún método de validación, en este caso un esquema XSD. El contenido es que es una empresa, digamos, que tiene comerciales. Cada comercial tiene una serie de datos como nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y un vehículo asignado con su matrícula correspondiente. Por otro lado, ese mismo fichero contendrá vehículos con la información del modelo y cada vehículo tendrá unos atributos concretos como son la marca del vehículo, admitiendo solo los valores Ford y Citroën, la fecha de compra con ese formato, día a día, mes, mes, año a año, año a año, o sea, 4 dígitos para el año, y matrícula, que serían 4 dígitos y 3 letras de ese grupo de letras que tenéis ahí. También nos pide aplicar integridad referencial entre el vehículo asignado al comercial y la matrícula del vehículo de la empresa. ¿Vale? Esto es lo que nos permiten los esquemas. Nos permiten, además de restringir mejor qué tipos de datos tenemos, comparado con los de TDs que vimos en clase, y nos permite además aplicar referencias o validar que unos datos existan previamente, como puede ser aprovechando, igual que en las bases de datos, pues la clave primaria y la clave foránea, por ejemplo. Y aquí pone que cree un ejemplo que tenga 3 comerciales y 5 vehículos. Yo os recomiendo primero hacer como una especie de boceto, ¿vale? En el cual diga, bueno, pues yo tengo mi fichero XML entero y sé que voy a tener un nodo raíz que es la empresa, por ejemplo. ¿Vale? Le voy a llamar empresa, como le podéis llamar, no sé, comerciales o otra etiqueta que vosotros consideréis. Lo que me pide el enunciado es que tenga distintos comerciales y que cada comercial tenga nombre, apellido, teléfono, mail y un coche. Vale, y así sucesivamente tendré pues todos los comerciales de mi empresa. Por último, me dice que tenga vehículos. Es decir, tendré para cada vehículo, con su modelo o lo que sea, pero tendré por lo menos 3 atributos que son marca, matrícula y fecha de compra. Además con las especificaciones que me dice el enunciado. Bueno, así tendré pues 1, 2, 3 vehículos, veis ahí los atributos, 2 los que sean, ¿de acuerdo? Y por último me pide que haya una integridad referencial, es decir, que la matrícula ¿sí? esté asociada a algún coche de comercial. Es decir, voy a tratar como clave primaria en vehículo, la matrícula, y clave foránea o la que está referenciando a la primaria desde los comerciales. Es decir, ningún comercial tendrá una matrícula que no exista en alguno de los vehículos de la empresa. No tendrá un coche asignado que no sea de la empresa. Vamos a preparar primero el archivo XML. Bueno, por un lado, acordaros que todo XML tiene que tener una etiqueta raíz. En este caso, yo le voy a llamar empresa, ¿vale? Voy a poner de ejemplo un primer comercial. Un comercial que nos va a pedir un nombre, apellidos, nos pedía también un teléfono y nos pedía que el comercial también tuviera un mail y un coche. ¿Vale? Luego ya le pondremos los datos a cada uno de los campos. Y por otro lado, así podría tener todos los comerciales que quisiera, es decir, un comercial, otro comercial, así sucesivamente, todos los comerciales de la empresa. En mi fichero de datos al final podría tener también los vehículos, que es lo que me pedía el enunciado. Entonces, por cada vehículo me decía que tenía que tener 3 atributos. ¿Sí? La marca, ahora veremos qué le ponemos en cada marca, por ejemplo, la matrícula, ¿sí? Y por otro lado la fecha de compra. Fecha C, voy a hacerlo más reducido el nombre, ¿vale? Y voy a aprovechar y dentro del contenido pues le pondré el modelo, ¿vale? Y así tendría pues los distintos vehículos de la empresa. Por ejemplo, aquí tendría 3 vehículos, imaginad, y aquí tendría pues un comercial, otro comercial
y otro comercial. Y aquí tendríais nuestro fichero de empresa con un comercial con sus datos, otro comercial con sus datos, otro comercial con todos sus datos y por último tendríamos cada vehículo y he aprovechado de poner dentro de la etiqueta de vehículo como contenido el nombre del modelo. ¿De acuerdo? Pero sí que en los atributos he mantenido lo que me pedía el enunciado. Bueno, si comprobamos nuestro XML está bien formado, pero acordaros, bien formado no significa lo mismo que validado. Yo ahora voy a crear un nuevo fichero que es un esquema, buscamos aquí XML esquema XSD, ¿de acuerdo? Bueno, ya os pone él como uno de ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer es eliminar todo esto del elemento, porque no quiero utilizar el ejemplo. Bien, lo que tenemos que incorporar ahora es, habíamos dicho que lo vamos a hacer por tipos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es declararnos, o por lo menos los tipos complejos. ¿Quiénes son los tipos complejos que yo tengo en mi fichero XML? Bueno, pues si fijáis, un tipo complejo importante es el comercial y otro tipo complejo importante sería el vehículo, ¿de acuerdo? Entonces yo lo primero que haría sería crearme por lo menos dos tipos de estos, luego ya meteríamos las restricciones con otros tipos o lo que fuera, pero por lo menos dos tipos complejos para agrupar cada uno de los datos más importantes, ¿de acuerdo? Así, en este caso, yo lo que voy a hacer, voy a poner aquí un comentario. ¿Vale? Definimos los tipos complejos. Bien. Acordaros que para definir un tipo complejo siempre es XS complex type. ¿De acuerdo? Y le asignáis un nombre de tipo. Name en este caso, para nosotros va a ser tipo comercial. ¿Sí? Veis que automáticamente pues ya nos cierra el complex type. ¿Vale? Bien, vamos a analizar nuestro tipo comercial. Nuestro tipo comercial lo que es una secuencia de distintos elementos. Como es una secuencia, lo importante es ponerle ahora automáticamente, que ya os lo va a ofrecer, que es XS sequence. ¿Por qué? Porque va a ser una secuencia de cosas, de elementos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un poco más para adentro. Bien. Y ahora, dentro de la secuencia, tenemos distintos elementos. ¿Sí? Tenemos, por un lado, un elemento cuyo nombre era precisamente nombre. ¿Sí? Y que tenemos que decirle cuál es su tipo. En este caso es un tipo básico de datos que es XS string. Y cerramos el elemento. Y así podemos hacerlo con cada uno de los elementos. Luego ya veremos si tenemos que cambiar algo, pero en principio esto sería para los apellidos. Como además no tienen atributos, pues nada, tipos sencillos, apellidos, teléfono, mail y vamos a poner el coche de empresa, ¿de acuerdo? Más que nada porque no le pongo vehículo otra vez porque ya lo vamos a usar y para evitar algún posible problema, pero bueno, en principio no debería haberlo. Bien. Entonces, esto ya sería nuestro tipo entero del comercial. Lo mismo haríamos para crearnos el tipo complejo del vehículo, ¿vale? Si nos fijamos, en este caso, ya no es una secuencia de elementos. Si os fijáis, cada vehículo, aunque es un elemento, ¿vale? En este caso es un elemento que tiene contenido y atributos, ¿vale? Y si os fijáis en los ejemplos de los apuntes, pues bueno, ese tipo de elementos se llama lo que sería el simple content, ¿vale? Es contenido simple. De tal forma que para crear empezamos a crear lo mismo, es un tipo complejo, complex type, le asignamos un nombre a este tipo, que va a ser le asignamos la variable, el nombre, por ejemplo, tipo vehículo, para luego poderlo reutilizar, ¿sí? Vale, y esto ya no es una secuencia, ¿de acuerdo? Esto es, como es un simple elemento, el nombre sería simple content. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué necesitamos indicarle a este tipo de contenido? Bueno, pues que es una extensión de un tipo base que es XS string. Con esto ya le estamos indicando que lo que vamos a crear
es un elemento que tiene contenido, pero tiene otros elementos, como son los atributos. Más que elementos, perdón, otras partes que serían los atributos. Entonces ahora lo que hacemos es ponerle los atributos que le corresponde. Hacemos por cada atributo, acordaros que era, ¿vale? Name, tenemos que poner el nombre del atributo, teníamos uno que era marca, tenemos que ponerle qué tipo, vamos a ponerle de momento XSString, pero ya veréis que luego tendremos que reorganizar esto porque nos pide que las marcas además sean unas en concreto, tengan unas restricciones, ¿vale? Y como es obligatorio, le vamos a poner el useRequire. Y así hacemos lo mismo con los otros tres atributos. Teníamos marca, teníamos matrícula, que también tendremos que crear unas restricciones, de momento lo ponemos así como tipo base string, ¿vale? Y teníamos fecha de compra, que también tenía sus restricciones, pero de momento lo vamos a dejar como si fuera una cadena de texto. Vale. Con esto ya habríamos creado, vamos a colocar un poco todo el contenido, ¿vale? Sample content. Y vamos a... Vale, con esto ya nos hemos creado todo el tipo vehículo completo. Acordaos que lo que hemos hecho ha sido crear un contenido simple, porque es una etiqueta, vehículo va a ser una etiqueta que solo tenga un elemento que solo tenga contenido, pero como no es un contenido a secas, si no le pondríamos type string, pues como va a tener atributos tenemos que incorporar sample content y xs extension base igual a xs string. Vale, una vez que tenemos ahora ya los dos tipos definidos, sí que ya podríamos definir nuestro esquema XML, que os acordáis que todo elemento, o sea, que todo esquema debe tener por lo menos su etiqueta, su elemento raíz, ¿no? Que si os acordáis era empresa. Y empresa no deja de ser ¿qué? Un tipo complejo, ¿no? Con una secuencia, y esa secuencia son dos elementos. El primer elemento es comercial, cuyo tipo le vamos a asignar el tipo comercial, y otro elemento que es vehículo, que le vamos a asignar el tipo que hemos creado anteriormente, el tipo complejo, tipo vehículo. Si lo dejamos así, solo podríamos poner un elemento de cada tipo, ¿vale? Cuando voy a poder poner uno o más, y si no especifico un límite o lo que sea, podríamos poner el max occurs unbounded. Y así estaríamos diciendo que no ponemos límite al número de veces que pueden aparecer estos elementos. Es decir, habrá una secuencia de comerciales, una secuencia de tal. Vamos a comprobar que esté bien escrito. Vemos que está bien formado, ¿vale? Lo vamos a guardar como comerciales.xsd. Lo vamos a guardar dentro de la carpeta vídeo, comerciales xsd. Vale. Y aquí teníamos ya nuestro esquema, ¿vale? Que está creado. Lo único que tenemos que hacer ahora es este elemento indicarle que se empieza a validar a través de un esquema. Y para ello teníamos que incorporar dos atributos a mi elemento raíz, ¿no? Uno de ellos es xmlns namespace xsi con toda la URI, y otro es xsi no namespace schema location, que es decir, decirle dónde está mi esquema, en qué localización, y en este caso en el fichero comerciales xsd, que está aquí. Vale, si le doy a validar, veis que automáticamente me dice que es válido. Comerciales es válido. Pero bueno, ahora nos encontramos con que nos faltan las restricciones, ¿de acuerdo?
porque, por ejemplo, en este caso, yo podría tener aquí una matrícula distinta y aunque no estuviese aquí, seguiría siendo válido. O, por ejemplo, podría meter aquí el coche de la marca SEAT y este fichero seguiría siendo válido, ¿vale? Porque no he puesto ninguna restricción todavía, ¿de acuerdo? Bien, y lo mismo pasa pues con las fechas o con la matrícula y tal. ¿Cómo seguiríamos haciendo nuestro trabajo de...? Bueno, pues vamos a ver cada una de las restricciones que nos pedía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos empezar, luego ya veremos las de referencia, pero podemos empezar con la marca. La marca nos decía que solo podía ser Ford o Citroën. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es, aquí arriba, definir un poco, más que los tipos complejos, lo que vamos a crearnos aquí también, voy a poner un comentario, definimos tipos simples y restricciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creo ahora, por ejemplo, el tipo marca? ¿Vale? Para poder crear una restricción sobre este tipo, que ahora mismo es una cadena, si lo veis. Perdón, marca que está aquí. Tipo cadena. Bien, pues lo primero que tengo que hacer para crear tipos, como son elementos simples, hay que usar XS Simple Type. Una vez que tengo XS Simple Type, si necesito crear, bueno, tengo que asignarle un nombre, ¿vale? En este caso le voy a poner name igual a tipo marca de vehículo, ¿vale? Bien, si os acordáis, lo que tenemos que hacer ahora es poner cuál es la base para las restricciones, ¿vale? Es decir, si yo voy a hacer algún tipo de restricción, primero tengo que poner restriction y como base decirle cuál va a ser la base. En este caso la base es un string, es una cadena de texto. Vale. Bien, ¿cómo se hace una restricción, por ejemplo, de enumerar una serie de posibles valores? Pues bueno, pues eso es la opción enumeration. Entonces ponemos XS enumeration, ¿vale? No hace falta que la cerréis, con un valor, ¿sí? Con cada uno de los posibles valores. En este caso, nosotros nos pedía que fuera Ford y Citroën. ¿Sí? Vamos a reiniciar un poco, cerrar los huecos. Bueno, pues aquí ya tendríamos definido nuestro tipo simple, tipo marca, ¿vale? Cuya base es una cadena y cuyos valores posibles son Ford y Citroën. Bien, ¿cómo uso yo este tipo? Pues bueno, sencillamente donde lo necesite, en este caso en marca, lo sustituyo por el nombre de su tipo, en vez de por un tipo de los principales o de los primarios. En este caso le digo que es tipo, perdón, vamos a escribirlo igual, tipo marca. Vale, y así iríamos haciendo los sucesivos. Por ejemplo, ¿cómo me hago el tipo simple type, cuyo nombre va a ser tipo matrícula? Bueno, pues tipo matrícula va a ser también una restriction. ¿Basada en quién? En una cadena. ¿Sí? ¿Y qué tipo de restricción le vamos a aplicar? Pues en este caso podemos utilizar una expresión regular, un pattern, cuyo valor será, pues por ejemplo, de 0-9, que son los dígitos, y tiene que llevar 4. Pues ponemos 4. ¿Vale? Y nos dice también que tiene que tener 3 letras, ya ponemos 3, de una serie de posibles valores. ¿Vale? En estos valores yo voy a aprovechar y copiar los valores que nos pedía el enunciado y los ponemos aquí. ¿Vale? En este caso la expresión regular me dice que tendré 4, ¿vale? Obligatorio 4, ¿sí? Y 3 de... Bien, por último cerramos nuestro restricción pattern, ¿vale? Y aquí ya tendríamos creado el tipo matrícula. Igualmente vuelvo a hacer lo mismo. En este caso lo bueno de crear tipos es que como lo voy a necesitar en dos sitios, ya lo puedo usar. Aquí y en el coche del comercial.
tipo matrícula. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma, ya sé que voy a tener siempre un control de cómo se escribe bien, tanto en el comercial como en los vehículos de la empresa. El otro que nos faltaba sería muy parecido, que es el de tipo fecha, que básicamente es tipo fecha, que básicamente era 2 dígitos para la primera fecha. Vale, podríamos hacerlo incluso más completo, pues evitando pues eso, que se escriban fechas extrañas. Pero bueno, vamos a limitarlo así sencillo para no complicarlo mucho el ejercicio. Pero bueno, serían 2 dígitos para y otros 2 para el mes, o sea, para el día, para el mes, y 4 dígitos para el año. Y lo mismo, le asignamos donde necesitemos, en este caso aquí, en la fecha de compra, el tipo fecha. Una vez que lo tenemos creado, grabamos y comprobamos si nos valida el documento. Veis que tengo un error. Bueno, os diré que muchas veces este invalid content in schema, aunque parecéis que está aquí en el XML error porque os lo marca aquí, muchas veces el problema está en el fichero. Y si me voy a la línea 12, me dice invalid content y empiezo a mirar y no veo el error, pero mirad, el error está aquí, por ejemplo. He escrito simple type en minúsculas. Y estos son errores que no me controla este editor, ¿de acuerdo? Con lo cual, mucho ojito con esto, porque a veces os da la lata y es que escribís una minúscula donde no debe y es case sensitive, ¿de acuerdo? Entonces voy a guardarlo y voy a comprobar que efectivamente me dice ahora ya que es un XML válido. De hecho, las restricciones funcionan porque si, por ejemplo, escribiese una matrícula con un número de más, al darla a validar ya me estaría diciendo que no coincide con la expresión regular. O, por ejemplo, si escribiese pues otra marca, como hicimos antes, SEAT, me dice que no está SEAT incorporado en mis nombres, ¿vale? Igual que la fecha, si pongo otro dígito, pues me dice que no funciona. Con lo cual, las restricciones ya están funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Bien. Por último nos quedaría crear la clave primaria y la clave secundaria, digamos, o foránea, para poder hacer una integridad referencial entre lo que decíamos, los vehículos, las matrículas de los vehículos, con el que tiene asignado un comercial. Es decir, que no creo un coche dentro de los comerciales que no exista en la empresa. ¿De acuerdo? Aunque sí que podré tener más coches dados de alta, aunque no lo use. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, para crearla, ¿dónde tenemos que crear estas claves principales y foráneas? Bueno, pues tiene que estar dentro del elemento, es decir, como la clave va a afectar tanto a comercial como a vehículo, yo tengo que definirlas dentro del elemento empresa. ¿De acuerdo? Porque si lo definiera, por ejemplo, dentro del elemento comercial, no podría acceder a la información porque estoy definiendo el tipo comercial. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el sitio ideal para hacerlo es antes de cerrar el elemento empresa. ¿De acuerdo? En este huequecito que tengo aquí, por ejemplo, es decir, estoy hablando del elemento empresa, que es un tipo complejo que tiene tal, y aquí a continuación le aplico las reglas, ¿vale? Para contenidos que hay dentro, en este caso comerciales y vehículos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a definir la integridad referencial. Vamos a poner un comentario. Voy a poner aquí integridad referencial. Bien. Y son dos partes, es decir, tengo que por un lado definir la clave primaria. Es decir, los valores únicos o que no se van a repetir, por decir de una manera así. Y la clave foránea. Es decir, la que va a comprobar que exista esa clave y poderla utilizar, ¿no? La clave primaria. La clave primaria se utiliza XS key y este SS key le tenemos que poner un nombre. En este caso le voy a poner ID matrícula, ¿vale? El identificador de la matrícula.
Y por otro lado tendremos un XS keyref, ¿sí? Que le daremos un nombre también, pues por ejemplo referencia a matrículas, ¿sí? Que tiene que tener un atributo refer asociado aquí en referencia, en este caso a nuestro ID matrícula, ¿vale? Eso es lo necesario para crear una clave primaria y una clave foránea. A partir de aquí tengo que decirle dónde exactamente está ese valor de esa clave primaria, por ejemplo. Entonces, para ello tengo siempre que utilizar dos campos, selector, o sea, dos elementos en mi esquema, con localizarlo con una consulta XPath, ¿vale? No hace falta que le pongáis barra selector, con barra así sería, y XSField, ¿sí? Que también lo localizaré con una consulta XPath. Vale. Esto mismo lo voy a necesitar para localizar dónde se va a encontrar las referencias. Si os fijáis, son muy parecidas la estructura tanto de la clave primaria como de la clave foránea. Bien, ¿cómo le doy el XPath ahora? Bueno, aunque esto no lo hemos visto todavía y lo trabajaremos en el tema siguiente, pero bueno, básicamente es ¿cómo localizo ID matrícula? Es decir, que está dentro de mis vehículos. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es localizar desde la raíz con punto barra barra, ¿sí? La etiqueta donde está. En este caso está en el elemento donde está, ¿no? En este caso es el elemento vehículo, ¿sí? Está dentro del elemento vehículo, porque es la matrícula de que era un atributo. Y como es un atributo, para localizarlo tengo que poner el campo concreto donde está, es un atributo, le pongo arroba y es matrícula. En este caso, con esto lo que estoy diciendo es que me localice el elemento vehículo, o hasta ese nodo, digamos, y dentro de ese nodo que me busque el atributo matrícula. En este caso estaríamos cogiendo esto de aquí, ¿vale? Para cada uno de los vehículos. En cierta manera, si tecleáramos hiciéramos una consulta XPath en la cual dijéramos búscame el vehículo y dentro del vehículo búscame arroba matrícula, al darle a OK nos va a devolver, si os fijáis, todas las matrículas. Vale, esto lo veremos cuando hablemos de XPath, pero bueno, básicamente para entender el ejercicio, aquí tenéis que poner en el selector localizar el elemento, ¿sí? Si hubiese más elementos por medio iréis poniendo barra, y una vez que tengáis el elemento que queréis, le decís cuál es su atributo. ¿Vale? También podemos localizar, como vamos a verlo aquí en keyref, podemos localizar, por ejemplo, dentro de los comerciales, porque ahora tenemos que buscar quién va a referenciar, ¿sí? Dentro de cada uno de los comerciales, es decir, recorro y cuando encuentre un comercial, selecciono algo. En este caso, dentro del comercial ya no voy a seleccionar un atributo, voy a seleccionar un elemento. Entonces no pongo arroba, en este caso pongo simplemente coche, ¿vale? Que era el elemento que tenía cada uno. Si volviera a evaluar esta expresión, aquí pusiera barra barra comercial, aquí hay que omitir el punto en este ejemplo, ¿vale? El coche, veréis que os va a devolver todos los coches de los comerciales. Bueno, llegados a este punto, ya tengo la clave primaria y la clave foránea. Vamos a comprobar que funciona. Primero, compruebo que esté bien escrito mi XSD, está bien formado. Mi XML también estaba bien formado en su día. Y ahora voy a comprobar que valide. Me dice que es válido. Vale, bien. Si yo ahora se me ocurriera poner un vehículo que aun siendo válida la escritura, es decir, 7777, sí, son 4 dígitos y 3 letras, aun siendo válido, como ya tengo también a mayores una integridad referencial, es decir, si no está creado aquí, no puedo asignárselo a ningún comercial, al darle a validar, me va a decir que estoy violando la consistencia o la integridad referencial, ¿vale? Para el elemento, porque no ha encontrado este coche dentro de los vehículos. Y eso es un poco cómo se haría este tipo de ejercicios. Os recuerdo cualquier duda a través del foro o me escribís directamente, ¿de acuerdo? Os dejo también, además del vídeo, los dos ficheros
para que los podáis comprobar o ir copiando datos si queréis.